Hola, bienvenidos al curso de Dispositivos Electrónicos de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda. En esta clase presentaremos una introducción a los dispositivos electrónicos y nos pondremos en contexto para comenzar nuestro estudio de los semiconductores y su aplicación en la creación de dispositivos electrónicos. La revolución tecnológica que hemos presenciado en las últimas décadas está claramente ilustrada por un invento que cambió fundamentalmente la forma en que nos comunicamos. El teléfono, cuando se inventó por primera vez hace más de 100 años, tenía este aspecto. Hoy en día se ve así. Graham Bell no reconocería el teléfono actual como su propio invento, porque en realidad es un dispositivo completamente diferente, que funciona con un conjunto de principios completamente diferente. Si miras dentro de tu teléfono, encontrarás algo como esto. En su interior, encontrarás dispositivos semiconductores. Los dispositivos semiconductores son los que permitieron la creación de este dispositivo revolucionario y están en el corazón de la revolución tecnológica que hemos presenciado y disfrutado durante las últimas décadas. La revolución de los semiconductores ha tenido tanto éxito que los encontramos en todas partes. No solo los encontramos en teléfonos, computadoras o tablets. Los encontramos en paneles solares, cámaras, televisores, en electrodomésticos, incluso en el automóvil y su valiosa aplicación en la electromedicina. Los semiconductores son realmente omnipresentes y solo podemos esperar que, aunque con ciertas modificaciones, lo sean aún más en el futuro. Es en este contexto en el cual se desarrolla nuestra carrera de ingeniería electrónica y es la justificación para aprender cómo y por qué funcionan los dispositivos electrónicos. Es por ello que se ha diseñado nuestra asignatura de dispositivos electrónicos en la Universidad Tecnológica Nacional. Antes de comenzar con los temas propios de nuestra materia, haremos un breve repaso sobre la historia de la electrónica, resaltando los hitos más importantes y haciendo hincapié en la evolución de la microelectrónica. Para ello, comenzamos presentando los inicios de la electrónica. La era de la electrónica comienza a principios del siglo XX. Algunos de los hitos más importantes son los siguientes. En 1904, Fleming inventa el primer dispositivo electrónico de dos terminales, llamado diodo, que hoy conocemos como diodo de vacío. En 1906, Lee de Forest inventa el triodo de vacío, al que llamó audión. La adición de un tercer elemento al diodo permitió la amplificación electrónica y la innovación con circuitos. Se crearon amplificadores y osciladores que mejoraron la transmisión y recepción de radio. En 1906, Picard crea un diodo formando un punto de contacto en un cristal de silicio. En 1920, Armstrong inventa el receptor superheterodino. En 1925, Lilienfeld presenta el concepto de dispositivo de efecto de campo. En 1933, Armstrong inventa la modulación en frecuencia. En 1947 se produce un hecho disruptivo en la era de la electrónica. Bardeen, Breithein y Shockley de los laboratorios Bell inventan el transistor. El primer transistor estaba formado por un punto de contacto y fue construido por Bardeen y Breithein en 1947. En 1948 se crea el primer transistor bipolar de juntura en base a la teoría de Shockley. En 1952, Shockley describe el transistor unipolar de efecto de campo, o JFET, pero la tecnología del momento no permitía producirlo comercialmente, por lo tanto el transistor bipolar se popularizó y comercializó rápidamente. En 1958, Kilby en Texas Instruments y Noisy Moore en Fairchild inventan el circuito integrado. Esta nueva tecnología cambiaría sustancialmente nuestras vidas. Kilby, en lugar de usar transistores discretos, resistores y capacitores para formar un circuito, su diseño estaba formado por un transistor, un capacitor y el equivalente a tres resistores, todo en un mismo chip. Kirby realizó tres prototipos de circuitos para probar su idea: un flip-flop, un multivibrador y un oscilador por corrimiento de fase, como el que está mostrado en la figura.
En 1961 se crea el primer circuito integrado monolítico en silicio con tecnología planal por Robert Noyce. En 1959, Mohamed Atallah y Daewon Khan inventan el MOSFET en los laboratorios Bell. Este nuevo dispositivo sería central en la revolución electrónica. En 1961 aparece el primer circuito integrado digital comercial por Fairchild. En 1967 aparece la primera RAM semiconductora de 64 bits. En 1968 aparece el primer amplificador operacional comercial en circuito integrado, el A709, también por Fairchild. En 1971 aparece el primer microprocesador presentado por Intel de 4 bits, el 4004. En 1972 aparece el primer microprocesador de 8 bits, también presentado por Intel. En 1974 aparece el microprocesador 8080. Y en 1978 aparece el procesador de 16 bits. Algo que representa perfectamente la evolución de la electrónica y los semiconductores es la computadora. Una de las primeras computadoras de propósito general que surgieron se llamaba ENIAC y fue construida en 1943. En ese momento estaba formada por 17.000 válvulas de vacío, 7.200 diodos de cristal, 1.500 relés, 70.000 resistencias, 10.000 condensadores, 5 millones de soldaduras y su peso era de 27 toneladas. Su tamaño era de 167 metros cuadrados y podía realizar 5.000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. Su consumo era de 160 kilowatts. El Intel Core i7 permite realizar 221.000 millones de instrucciones por segundo con un consumo de 100 watts. Esto es 35 millones de veces más rápido que la ENIAC. La evolución de los circuitos integrados comerciales desde su aparición en la década de los 70 fue estrepitosa. La ley de Moore expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. El primer procesador, el Intel 4004 de 4 bits de 1971, tenía 3.500 transistores en un área de 12 milímetros cuadrados. El Intel Pentium de 1993 tenía 3.100.000 transistores en un área de 290 milímetros cuadrados. Y el Intel Core i7 de 2013 tiene 10 al 9 transistores en un área de entre 100 y 200 milímetros cuadrados. A continuación veremos cuál es la interrelación entre los bloques de estudios de nuestra asignatura y su relación con la ingeniería electrónica. El estudio básico de la física de los semiconductores nos dará las herramientas para entender el estado sólido. Eso nos permitirá entender cómo se pueden manipular para formar distintos tipos de junturas, lo que permite crear distintos tipos de dispositivos electrónicos, como diodos, transistor bipolar de juntura, transistor MOSFET y dispositivos ópticos. Entender el funcionamiento de estos dispositivos nos dará la entrada para estudios posteriores en circuitos electrónicos, como en las materias de electrónica aplicada, técnicas digitales y electrónica de potencia del plan de estudios de nuestra carrera. Nuestra materia de dispositivos electrónicos consta de 4 módulos principales. El primero trata sobre la física de los semiconductores. A continuación, veremos la juntura PN y los diodos semiconductores. Luego, en el módulo 3, veremos el transistor de unión bipolar y en el módulo 4, el transistor de efecto de campo. En el módulo sobre física de semiconductores, comenzamos viendo la estructura cristalina de los semiconductores y presentamos el modelo de enlace covalente. Luego veremos el modelo de bandas de energía y la estadística que gobierna las concentraciones de portadores y cómo se distribuyen los electrones en las bandas de energías de un semiconductor. A continuación, veremos el proceso de conducción en los semiconductores, cuáles son sus propiedades eléctricas y cómo conducen la corriente eléctrica. Sobre la base del marco teórico presentado en el módulo 1, en el módulo 2 presentaremos a la juntura PN y a los diodos semiconductores. Veremos qué es la juntura PN, cuál es la estructura del dispositivo y cuáles son sus características principales. Veremos qué sucede con la electrostática de la juntura, cuáles son los diagramas de energía y cuáles son las corrientes que se presentan ante polarización directa y polarización inversa.
Luego veremos cuáles son las capacidades que presenta el diodo semiconductor y cómo influye en la respuesta del dispositivo. Veremos también cuáles son los modelos circuitales utilizados para el análisis de circuitos con diodos. Finalmente, presentaremos algunos diodos especiales de uso habitual en la industria electrónica. En el módulo sobre el transistor bipolar de juntura, comenzaremos viendo cuál es su estructura interna y cuáles son sus principios de funcionamiento. Veremos cómo polarizar el transistor y cuáles son sus curvas características de funcionamiento ante diferentes condiciones de polarización. A continuación veremos el modelo equivalente del transistor con señales fuertes, cuáles son los modelos circuitales utilizados para el análisis con señales débiles y los emplearemos en el análisis y diseño de amplificadores básicos. Finalmente veremos cómo se comporta el transistor ante la conmutación. Finalmente, en el módulo 4, veremos a los transistores de efecto de campo, tanto los de juntura o JFET como a los de metal óxido semiconductor o MOSFET. Veremos cuál es su estructura interna, cuál es la teoría de su funcionamiento, cómo se comportan bajo diversas condiciones de polarización y discutiremos las similitudes y diferencias con los transistores de unión bipolar. Finalmente veremos cuáles son sus modelos circuitales equivalentes y cómo emplearlos en amplificadores elementales. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.